Buenas noches y bienvenidos a Nada está dicho. Estamos terminando una semana en el curso de la cual el día miércoles fue presentado el presupuesto que tendrá vigencia el año próximo, el 2022. Hubo pocas polémicas en torno a él finalmente. Quizá porque es, como algunos dicen, continuista, quizá porque sostiene cosas que son lo que se necesita hacer, aunque quizás es también porque tenemos una proclividad a los debates políticos más que a los debates económicos, y porque se han añadido a nuestras discusiones algunos elementos nuevos que tienen que ver con la trayectoria de ciertos ministros, algunas referencias policiales, incluso que remontan al año 80 y 81, sobre el señor Maraví, ministro de Trabajo, al quien la policía en la época señalaba por eventuales vínculos con Sendero Luminoso. Si esto es así, estamos ante una situación grave que le ha sido solicitada al presidente de la República para que la resuelva. Él no lo ha querido hacer, aunque ha entreabierto una puerta hoy diciendo que fue un error, ha hecho un mea culpa, la palabra la usó él, respecto del nombramiento de pocas mujeres y muchos hombres en su gabinete. En efecto, hay 17 varones por 2 mujeres, y que esto debería ser rectificado. ¿Significa eso que aprovechará el presidente Castillo para sacar a algunos ministros cuestionados y reemplazarlos por otros que nos permitan discutir sobre gestión pública, sobre cómo resolver nuestros problemas de salud, de economía, de educación, de inversión? Estas son las preguntas que marcan el contexto en el cual hemos invitado a uno de los economistas más importantes de nuestro país, pero que es mucho más que un solo economista, puesto que ha sido incluso candidato a la presidencia de la República en las últimas elecciones. Estoy hablando naturalmente sobre Hernando de Soto, cuya presencia en RPP saludo. Muchas gracias por estar acá con las debidas normas sanitarias. Doctor de Soto, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, Fernando. ¿Cómo termina la semana? ¿Qué nuevos elementos hay? ¿Cómo se siente usted respecto de la oposición que usted encarna, que usted representa? Bueno, represento oposición sencillamente porque hay evidentemente indicios, como lo dice el propio documento de Moody's, que califica al Perú como ya de un grado de inversión inferior, que está haciendo noticia, y que augura que no va a haber muchas inversiones, si va a haber alguna en el Perú en el futuro inmediato. El temor a que dentro del equipo de gobierno están mandando efectivamente, como dice el propio Moody's y dice el Financial Times, está mandando un ala maoísta, leninista, refiriéndose a Sendero Luminoso. Entonces, frente a eso, evidentemente, hay que ser oposición hasta que se aclaren las cosas, si es cierto, si no es cierto, y quién es responsable de este llamado maoísmo o de esta inestabilidad vista del punto de vista internacional, y cuál es el papel de un presidente que al respecto no parece pronunciarse claramente. Ciertamente guarda silencio cuando se necesita que tome decisiones y que haga anuncios claros y que tome compromisos precisos, ¿no? Así es, lo que uno espera de un país, de un presidente en un país presidencialista, es que corrobore lo que él ha dicho en muchos casos. No, yo no soy comunista, yo no soy marxista-leninista, yo creo en la empresa, yo creo, por supuesto, en que el Perú sea un país próspero y se concierte con el resto del mundo, que como tú sabes es una economía global de mercado, que sea vista desde China o sea vista desde Suiza. Y el presidente, frente a los anuncios de varias personas, el señor Cerrón y otros que dicen que no, que ellos están en un ala totalmente reformistas y que son marxistas-leninistas, que afuera quiere decir comunismo, el presidente ya no se está pronunciando y más bien nos presenta un gabinete lleno de personas con alianzas y pasados que son evidentemente incriminatorios en un grado u otro.
Ahora, la pregunta, y usted puede responderla, puede ayudar a darle respuesta mejor que nadie, quizás, ¿por qué hemos llegado a esta situación extrema? ¿Por qué estamos discutiendo sobre las cosas que algunos han hecho el año 80? ¿Por qué estamos discutiendo sobre el comunismo y sobre el maoísmo que pensábamos que ya no existe ni siquiera en China? ¿Qué ha pasado en el Perú para que nuestro debate haya retrocedido tanto? Y se lo pregunto en relación con la actitud que ha tenido usted en nuestro espacio público, porque durante mucho tiempo usted quiso jugar el papel del intelectual que aguijonea y que despierta conciencia, y por eso es que ha asesorado a hombres de acción política, en el Perú primero y luego en muchos otros países del mundo. Pero resulta que ahora ya no había nadie en su percepción a quien poder asesorar, y tuvo usted que ser candidato, pese a que por lo que dijo durante la campaña no lo quería inicialmente. Pero esto significa que la clase política se ha venido empobreciendo hasta llevarnos a esta situación de entrampamiento político y de una discusión anacrónica por momentos. Sí, efectivamente, lo que ha ocurrido es algo que era previsible de mi punto de vista, y gracias a Dios los tengo impreso en el libro, en mi libro más vendido, que es El misterio de Capital, donde en la parte final, en el capítulo final, yo hablo del fantasma de Marx y de que Marx va a regresar en una forma u otra, porque la guerra que comenzó, llámeselo guerra, conflicto, lo que uno quiera, en 1980, con Sendero Luminoso, se había ganado militarmente, mas no ideológicamente. En otras palabras, lo que era necesario era resolver no solamente los problemas de quién iba a la cárcel, no iba a la cárcel, quién se quedaba en la cárcel, sino si esto merecía un juicio político y no solamente legal, como ocurría después de todas las guerras y todas las revoluciones que ocurren en Europa y en otros países, inclusive la guerra civil de los Estados Unidos. Entonces, cada vez que yo he hablado de eso, y he hablado de mi primer libro que se llama El otro sendero, sí, se me decía, usted está hablando de memorias que ya no existen, esto es un grupo minoritario. Y es cierto, es un grupo minoritario, pero lo que la gente siempre se olvida es de que el comunismo, cuando comienza, en la generalidad de los casos, es siempre un minúsculo grupo, pero que tiene como ideología, en su ideología, un componente estratégico, que es el que planteó primeramente Lenin y que perfeccionó Stalin, que es cómo llegar al poder a pesar de ser una minoría. Entonces, para ser concreto en la respuesta a tu pregunta, aquí un partido que se llama Perú Libre, y en marzo tiene ni el 1% de la intención de voto, y de repente llega al 17%, y como los peruanos no identifican comunismo con Sendero Luminoso necesariamente, y se utiliza el señor Cerrón, que es secretario general del partido, habla que son marxistas-leninistas, la gente no se da cuenta de que detrás de todo eso hay toda una filosofía. Pero la fuerza de su lenguaje, yo le atribuyo mucho al presidente Castillo, es de que él habla en términos de los pobres y los ricos, pero con eso fortalece el argumento de que esta es una sociedad en la cual se confrontan los dos y se producen entonces las condiciones para que una minoría, porque no creo que hay más de 1% de verdaderos comunistas en el país, literalmente ha logrado capturar en la segunda vuelta el 50% del voto. Eso se llama en inglés catch-22, que es una trampa que va contra la realidad, pero que la da lugar a, por un accidente, una minoría tome el poder central. Y eso es lo que ha ocurrido. Bueno, pero hace falta también que frente a esta minoría no hayan personas que den la talla, no hayan partidos que den la talla. Por eso es que usted dijo que entraba en política usted mismo, porque anduvo buscando antes, si es que lo comprendí bien, a quién respaldar. Y no había nadie, según usted, a quien respaldar. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esta decadencia de nuestra clase política, que no ha sabido proponer una alternativa diferente a esto, con la corrupción que hemos conocido, con las consecuencias nefastas que hemos visto sobre los presidentes que han sido elegidos, todos ellos, desde el 2001?
Fernando, es absolutamente cierto lo que tú dices y cuándo veremos cuáles fueron los factores, pero los que vienen rápidamente a la cabeza son los primeros. Es de que ya no hay gente de la talla de que fue Víctor Raúl de la Torre, no hay gente de la talla de que fue Víctor Andrés Belaúnde. Había personas con una capacidad, los Porras Barnechea, con una capacidad de comprender la totalidad de problemas. Estos generalmente han desaparecido o la política se ha vuelto y ha degenerado a un punto tal de que nadie que realmente se respeta a fondo se mete en eso. Y entonces nunca se ha logrado ver eso. Y además, un lugar donde los senderistas militarmente sí se dedican a estudiar la situación. Y cuando uno ha conocido a algunos senderistas, que es mi caso, como el de varias personas, por supuesto, se da cuenta que la élite dentro de los izquierdistas está ahí. Está ahí en unos cuantos, los conozco, he visto cómo son académicamente, cómo no publican, porque tienen temor a ser perseguidos. Muchos de hecho han hecho la cárcel y por supuesto después de la cárcel siguen siendo seguidos por las autoridades, que no los dejan solos, son muy discretos, pero se ha formado ahí una clase intelectual poderosísima, que tiene estrategia, que tiene sobrevivencia y que ha sido continuamente alimentado por un pensamiento guía que viene de las cárceles peruanas. Y el resultado es que en el lado liberal ha sido adoptado no por siempre personas de gran pensamiento, sino por una clase empresarial que le resulta que seguir a Hayek, seguir a Friedman, les da, si tú quieres, una estructura ideológica que les permite defender sus propios intereses. Entonces, el resultado de todo eso, el creer que la guerra terminó, el creer que ya es absolutamente invencible el liberalismo ha llegado al Perú, se olvidaron de una cosa fundamental desde mi punto de vista, de que el 70% del Perú al 80% hoy día sobrevive, gana su vida siendo empresario sin ninguna de las libertades de las cuales goza una pequeña élite en el Perú. Y yo he dicho siempre que eso es peligrosísimo, que me daba pena que se los llamara informales como si fueran personas que no obedecían la ley, cuando el grave problema del Perú es que los mismos empresarios saben que es una ley muy difícil de cumplir y por lo tanto más difícil para los pobres. Y ese espacio ha sido capturado por esta élite que está un poco en las universidades, en institutos de pensamiento y que obviamente ha logrado posicionarse muy bien dentro de Perú Libre y ha encontrado una persona elocuente como el señor Cerrón. Es elocuente, es inteligente, es estructurado, es hábil. Y por otro lado, un candidato a la presidencia simpático, con su sombrero, por un lado con un lápiz, pero como tú sabes en la vida, y lo demuestra Trump, como elecciones en otros países, una vez que hay una buena estructura y un ser carismático delante que se distingue por un lápiz, conocimiento, ¿no es cierto? Un sombrero, yo soy campesino, y soy parte de esos provincianos que son discriminados por Lima, entonces junta el anfo con la pólvora y con el fuego y explotó la cosa. Estas cosas han ocurrido varias veces. ¿Hemos tenido 20 años de crecimiento económico? 30, no? 30. Bueno, 30. Y además, los estudios que ha hecho Richard Webb muestran que la mejora económica en el mundo rural es en promedio superior a la del mundo urbano, contra lo que uno cree, y entre otras cosas, gracias al impacto del internet y del teléfono celular, para tomar contacto con ese 10% de la población peruana que vive en el extranjero y que procede en muchos lugares de estos medios rurales. ¿Qué ha pasado con esos resultados económicos manifiestamente positivos? ¿Por qué eso no vale en el voto de los sectores que han creído que una propuesta como la del señor Cerrón y la del señor Castillo podía resolver sus problemas económicos y sociales? Bueno, en primer lugar, evidentemente Richard Webb es un gran estudioso peruano, es un muy buen economista, definitivamente, pero se equivocó en algo. Y es que se olvidó cuando hizo sus estudios, y yo he leído la parte rural,
de que una de las cosas que ha ocurrido en la parte rural, donde él ha estado y donde él no ha visitado, sino muchas de sus entrevistas han sido por teléfono, nosotros las hemos visitado. Y lo que ha ocurrido en esas partes rurales es que han sido tituladas. Y tituladas quiere decir que son reconocidas en mercados más amplios que antes. Y entonces, en lugar de perfeccionar los títulos, de tal manera que no solamente les permiten vender más mangos, más paltas en lugares lejanos y poder ser sus productos recogidos por grandes empresas agroindustriales, pero no tener una conexión legal internacional que les permite a ellos mismos no solamente depender de grandes corporaciones, sino ellos mismos convertirse algo más que una microempresa. No hemos perfeccionado los títulos a tal de crear una clase unificada con los sectores con los gremios y los que dirigen los gremios más grandes, que sean Sociedad de Industria, Confiepo, por lo que sea. Entonces, por no reconocer el hecho de que el título es importante, de que la ley es importante, y más bien los senderistas sí han apoyado la titulación en varios casos, manejan los registros. La cosa increíble es que los registros, que debería ser un argumento liberal, han sido ignorados por los liberales y sí recogidos por los senderistas. He ahí el total, ese le explica el misterio. Además, tenemos una colección. Cuando tú quieres, en otra entrevista te voy a enseñar que las áreas que ha estudiado Richard Webb, ¿no es cierto?, todos ellos, sus títulos de propiedad, sus títulos que les permiten comercializarse, posicionarse, resolver conflictos comerciales, ser identificados como empresas o no empresas, llevan la siguiente dicción al principio, y es títulos, leyes imperfectas. En otras palabras, el Perú comenzó en un cierto momento, a partir de los años 90, a formalizarse, y luego se dedicó, desde que se creó COFOPRI, lo cual nosotros fuimos los autores, se quedó exclusivamente en una repartidora de títulos en lugar de perfeccionar el derecho, de tal manera que no se creara esta brecha tremenda entre las clases que pueden vender afuera en mercados grandes, que tienen papeles que les permiten acceder al crédito y que les permiten acceder al capital, con una clase que tiene títulos de propiedad, mas no puede formar capital. Ideal para una revolución marxista. Claro. ¿Qué corresponde hacer ahora? ¿Cuál es la estrategia que usted y su partido Avanza País han elaborado en vista de que hay una oposición dividida? Lo hemos visto en las elecciones para la mesa directiva, pero lo hemos visto también cuando el voto de la confianza. Se dice que los partidos de centro votaron a favor de la confianza, gracias a lo cual obtuvo la confianza 73 votos, mientras que la oposición más de derecha obtuvo 50, y se le incluye usted ahí, que votó junto a Fuerza Popular y a Renovación Popular. Explíquenos, ¿cómo se puede hacer para que estas ideas, este análisis suyo sobre las causas de nuestro problema, den lugar ahora a una estrategia en función de la cual nuestro país pueda retomar una senda de crecimiento y evitar una mala aventura comunista, como usted teme? Excelente pregunta, realmente una muy buena pregunta. La primera cosa es una aclaración. No, las personas que íbamos a ser ejecutivos y que cumplimos esa función como opositores, el caso de mi persona, tenemos una función muy distinta de la del Congreso. En primer lugar, nuestra bancada tiene que, entre personas que vienen de distintos orígenes ideológicos y distintos pasados, tienen que acordar entre ellos cómo forman un bloque. Uno. Dos, tienen que acordar con los otros partidos, ¿no es cierto?, en cómo coordinan con ellos. Y quizás en algunos casos inclusive decidir si se da confianza o no confianza en base a estrategias políticas que refieren grandes concertaciones. Y entonces yo no creo que eso explica a la derecha, si se quiere, y los partidos de centro, porque yo mismo me considero de centro. En mi caso, lo que yo veo es la cosa siguiente, que lo que verdaderamente se está peleando es cuál de los dos sectores va a vacar al otro.
Sí. Y entonces, en ese sentido, la oposición, si se quiere, en el Congreso, y yo no estoy en el Congreso, Bueno, yo he pero marcado, inspira su bancada. Todo claro, el mundo se refiere a usted como el líder, ¿no? pero no es pero es una bancada que trata de concertar. Yo estoy ahí para romper olas, que es una cosa distinta. Esa bancada lo que está tratando de hacer en primer lugar es asegurarse que por no dar un voto de confianza no va a ser vacada, porque basta 2 votos de desconfianza para que el presidente pueda largarlos. Y por otro lado, los otros están estando bien, es decir, el Congreso está tratando de ver dónde pisa el palo el presidente para también ponerlo contra la pared. Eso es una parte de lo que aparenta ser la democracia, pero es básicamente una estrategia de sobrevivencia de ambos lados. Frente a eso, hay personas como en mi caso, que he apelado a votos que no han tenido necesariamente los de mi bancada, ni yo he tenido los de ellos, porque he tratado de concertar varias líneas ideológicas y estamos al principio de un nuevo gobierno y como sabe, estamos viendo los partidos, incluyendo el de gobierno, está partido en 2 o en 3 y lo mismo ocurre con los otros lugares. Yo lo que estoy tratando de hacer es llegar lo más pronto posible a saber qué es lo que quiere el Perú profundo, que es la mayor parte del país. ¿Entendieron? Ya, entonces, en ese sentido, ¿cuál es mi estrategia? Mi estrategia ya comencé, como tú sabes, Fernando, la semana pasada a concertar con los comités antisubversivos del país que vencieron a Sendero Luminoso para establecer claramente que los llamados ronderos no son comunistas, al contrario, lucharon contra el comunismo. Primera cosa. En segundo lugar, ahora me estoy moviendo hacia las pymes y las MIPES para también hacerles acordar que si bien se consideran en situación de inferioridad frente a la ley que existe y no han sido considerados ni siquiera en Reactiva Perú, donde se les ha perdonado 1000 cosas, si se quiere, a las empresas más grandes y se ha ayudado a reactivarlas, no ha sido lo mismo con los sectores llamados informales. Acaban de cerrar un centro Nicolini en las Malvinas y espero que les den la misma consideración que a los más grandes. Y entonces, tomando contacto con ellos y tomando contactos también con los agroexportadores y con los distintos otros sectores económicos del país que dan el 70-80% del empleo, lo que yo estoy tratando de hacer es que logramos destrozar esa visión social del Perú, que es 50% contra 50%, porque eso no nos va a llevar a nadie. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tomar este periodo que nos está usted explicando, que ha iniciado primero en Ayacucho, luego con los micros y pequeños empresarios, etcétera? ¿Cuánto tiempo le va a tomar articular un movimiento social en torno a ideas claras de prosperidad y de libertad? Yo creo que la primera cosa que hay que tomar en cuenta es que esto puede tomar, como todo lo que es histórico en el país, un día, como podría tomar un año o más. Pero si toma más de un año, si toma un año o eso, hay una evolución política, hay una gestión ministerial que va más rápido que eso. Así es. Y tenemos desafíos que digamos, asumir ya. Correcto. Pero lo que yo puedo hacer, y lo que nosotros podemos hacer no estando en el gobierno, es hacer una cosa que todavía es más efectiva, que es la conciencia de la gente. Porque esta cuestión de 50 contra 50 es un modelo que no existía hace 4 meses. Ergo está en la percepción, en la cabeza de la gente. Entonces lo que yo estoy tratando de hacer es cambiar esa percepción lo antes posible, antes que cuaje un Perú contra otro Perú y es irresoluble el problema. Por supuesto. Correcto. Entonces lo que estoy tratando de hacer es despertar conciencia. Cuando cayó el comunismo en Europa, ¿te acuerdas? 1989, 90, pero no solamente Europa Oriental, sino en la misma Unión Soviética, que hoy día se ve como Rusia, y la gente tomó conciencia porque hubo una penuria económica muy grave en esa parte del mundo. Cuando colapsó el comunismo, colapsó en 1 o 2 meses, sin que nadie dispare a nadie y que nadie saque un decreto supremo. Sencillamente la gente se dio cuenta. Murió, no lo fusilaron sus propios camaradas, no Ceausescu, el rumano, el único. Retiro lo dicho, sí. Que hay una excepción a eso, Ceausescu y Rumanía. Si quitamos eso, ni un solo disparo. De acuerdo. Ahora, permítame, puesto que el tiempo nos está venciendo, porque siempre hay un tema de calendario con las estrategias. Yo tengo también mi estrategia para sacarle todo el jugo a su experiencia y a su pensamiento. Hay un tema puntual que se ha planteado en esta semana de una manera muy aguda, que explotó por lo demás aquí en RPP, que tiene que ver con una miembro de la bancada de su partido Avanza País, que es el caso del agravio
y el hostigamiento ejercido contra una miembro, repito, Chirinos. Patricia Chirinos. ¿Qué posición tiene usted? ¿Cómo explica esta actitud, esta persistencia del machismo agresivo o peor aún, bajo forma de bromas en nuestro país? Bueno, lo que ocurre pues es que lo que se considera en otros países, en un país de gente civilizada, como un agravio, como un insulto, que es lo que yo considero, y por eso le he pedido al primer ministro, he exigido del primer ministro disculpas públicas para arrancar, otros han exigido su dimisión, es que si fuera lo otro, que nos demos cuenta pues de lo que significa ser coqueto o tener bromas en una parte del país, no son bromas en otra parte del país. Y que efectivamente queda mucho por hacer para reivindicar los derechos de la mujer en el Perú. Y yo espero que este caso se utilice para que no solamente el primer ministro pida disculpas, sino que lo ayude el presidente a pedir disculpas, porque si no, por ahí podría comenzar su demise. En otras palabras, el hecho de que se tire en contra de los derechos de las mujeres en un país donde son la mayor parte del voto y dicho de paso tienen la mayor parte de propiedad en el Perú, podría costarles el gobierno dentro de poco. Bueno, y entonces veremos todo eso y iremos viendo cómo se desarrolla esa estrategia suya en circunstancias difíciles, porque la oposición no está unida. Pero esa es la oposición, no está... Parlamentaria, ¿no? Correcto, correcto, Fernando. Como dijo el mismo presidente, esta batalla se va a desarrollar en dos frentes. Eso es porque el primer frente no lo ha mencionado, que es el ejecutivo. Ellos ya ganaron la batalla ahí porque han ganado las elecciones. El segundo frente es el legislativo y, como él dijo, el tercer frente es el popular. Es aquel donde yo me estoy metiendo de lleno. A diferencia de nuestra bancada, yo me meto al pueblo de lleno para ahí tratar de definir lo antes posible de que la mayor parte del Perú, pero no digo el 60%, digo el 98% del Perú no es marxista-leninista y eso no se ha reflejado en las instituciones peruanas legales, lo cual indica que son fallidos y ya no podemos contar con el derecho para protegernos. Hay que hacer una movilización política y en esas estoy. De acuerdo. Quisiera preguntarle también, a la luz de lo que ha vivido esos últimos meses después de las elecciones de la primera vuelta en abril de este año, es decir, hace pocos meses, ¿qué le faltó a su candidatura para pasar a la segunda vuelta? Porque estuvo muy cerca de hacerlo, ¿no? Claro, en los conteos en boca de urno, yo estaba segundo, ¿no es cierto? Y poco antes, según todas las inclusive estadísticas que se hacían fuera del país, ¿no? Donde ya no hay manipulaciones, donde no hay sobornos, y viendo todas las encuestas, yo estaba inclusive primero. Está eso sobre negro sobre blanco. Entonces la primera cosa que me faltó fue personeros en las mesas. Nosotros no teníamos, aunque no parezca, mucho dinero y habíamos contado sobre un grupo o dos grupos de personas que el día mismo de las elecciones, el mismo día de las elecciones, cuando una oficina llamaba a la otra para ver cómo nos protegíamos en mesa contra las observaciones y las actas con las cuales uno le baja al otro el 1 o 2% necesario claro. Para que pase, ya nos encontramos que la oficina estaba vacía. Estaba vacía, los computadores se habían ido, la gente había fugado. Entonces hemos sido sembrados, es así de sencillo. ¿Sembrados? Sembrados en el sentido de que eso no ocurre, pues no puede uno agarrar pues 20, 30 personas. Alguien concertó un plan que se ejecutó con mucha malicia. Alguien se concertó un plan que se ejecutó. Entonces, y después hemos visto que al contrario, los que nos han sobre todo tachado han sido los que dicen ser como nosotros de centro o de centro derecha. Así fueron las observaciones. Entonces, eso ocurrió. Entonces yo me dije en ese momento, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser como el presidente Trump? Voy a tratar de meter gente en el Congreso con cascos y decir no hay derecho o aceptar que no me organicé lo suficientemente bien, acepto lo segundo. Hernando de Soto, muchas gracias realmente por las cosas que nos revela usted. Es interesante escucharlo hablar y seguiremos hablando porque nuestra historia de cada día está viva y como este programa se llama, nada está dicho, ¿no? Espero que nada esté dicho porque estamos realmente en serios aprietos, Fernando, y aprecio mucho tu esfuerzo
esfuerzo para tratar de dilucidar qué es lo que nos pasa, porque la verdad es que la mayor parte de los partidos creen que esto es un acto religioso que viene de los cielos o del infierno, cuando en el fondo hay razones concretas que yo espero que logremos, gracias a tu programa, poder revelar al Perú para que se dé cuenta que la gran mayoría del Perú no está de acuerdo con Moody's de que aquí está dominando el marxismo-leninismo, sino es nuestro propio derecho que le ha abierto las puertas al diablo. Muchas gracias por su optimismo, muchas gracias por su crítica hacia todo lo que sea criticable y por su claridad para elaborar una estrategia de mediano y largo plazo, que nuestro país halle una senda propia hacia la prosperidad con libertad. Muchas gracias y muy buenas noches, Hernando de Soto. Ha sido un economista y es candidato presidencial, físicamente presente acá en Nada Está Dicho. Vamos a ir a una pausa y hablaremos ahora con un congresista oficialista, el señor Edgar Tello. Y después hablaremos sobre una película sobre los alimentos en el Perú y la biodiversidad de nuestra tierra, que ha ganado el premio del público en el Festival de Cine de Lima. No se la pierdan.